Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Este es un vídeo especial, diferente, algo que tenía ganas de hacer desde ya hace bastante tiempo. ¿Por qué motivo hago este vídeo? Porque muchas veces veo gráficos de la gente sobrecargados. Cuando digo sobrecargados me refiero a gráficos con 7 indicadores, 8 indicadores, 12 indicadores o los típicos indicadores múltiples que tienen un montón de cosas, que eso en lugar de un gráfico parece una fiesta. Pero hoy vamos a ver si es posible hacer trading sin tanta parafernalia, sin tantas medias, sin tantos indicadores. Y cuidado, que yo soy el primero que me gusta operar con indicadores, pero si os fijáis en mis vídeos de trading, suelo ser muy minimalista. Puedo usar 2 indicadores, 3 indicadores, 3 indicadores lo máximo, normalmente, incluso 2 indicadores, un indicador. Soy muy minimalista en ese sentido, las cosas como son. Y entonces en este vídeo lo que quiero demostrar es que sí se puede hacer trading sin indicadores, basándonos simplemente en la acción del precio. Vamos a usar herramientas, eso sí, soportes, resistencias. Podemos, si queremos, usar el volumen. El volumen es un indicador, vale, aquí lo tenemos. Pero podemos no hacer uso de él. A ver, vamos a dejarlo. Pero tampoco es algo imprescindible, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Bueno, estamos en gráfico de 1 hora, pero podríamos perfectamente estar en gráfico de 1 minuto, o de 5 minutos, o de 15. Los patrones siempre se cumplen. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que localizar? Pues lo primero que tenemos que localizar es un suelo y un techo. Entonces vamos a poner zoom a esto lo más que podamos. Aquí también donde los numeritos, donde está el precio, también podemos reducir o aplanar, ¿vale? Entonces vamos a verlo de una manera un poco más reducida. Ahí está bien, no hace falta analizar tampoco todo lo de atrás, porque aquí este último punto es 29 de agosto y aquí es 18 de junio. Pues ahora mismo más para atrás no me hace falta. Vamos a analizar este tramo. Si quisiéramos hacer una proyección o un análisis un poco más exhaustivo, pues cogeríamos más parte de la gráfica, ¿vale? Pero para el ejemplo, con este tramo, yo creo que voy a tener suficiente. Vale, vamos a localizar, pues como os digo, suelo y techo. Cuando digo suelo, me refiero al punto más bajo, en este caso. Vamos a ir trazando no líneas, sino áreas, ¿vale? Vamos a coger, en este caso, el rectángulo que tengo aquí y vamos a trazar una zona. Vale, seguimos trazando zonas. Ahora vamos a coger un punto alto. Sería el pico más alto, veis que sería este. Pero como estamos hablando de zonas, fijaros que esta zona es más alta que esta, pero en realidad es la misma zona. De todas formas, vamos a marcarlo por separado para no liaros. Ahí tenemos un punto alto, vamos a marcarlo también. Vale, esto no es otra cosa que ir enlazando puntos, uniendo puntos. Fijaros aquí, coincide, pues vamos a unir estos 2 puntos también. Aquí veis que no me extiendo para acá. ¿Por qué motivo? Porque aquí no hay nada, aquí no hay ningún punto que una con estos 2 puntos. Veis que ya en un momento hemos trazado un punto alto, un punto más bajo y estas zonas que ya van por el medio. Vamos a seguir porque esto no termina aquí. Vamos a ver, mirar aquí este punto. Primero voy a trazarlo y luego os voy a decir todo lo que une, porque no es poco, ¿eh? Vais a verlo ahora de una manera mucho más clara. De hecho, estoy seguro de que esta es la zona más fuerte o una de las zonas más fuertes. Vamos a ver. Vale, antes de seguir trazando líneas de soporte y de resistencia, vamos a explicar una cosa. Fijaros en esta línea central, lo que os comentaba. Fijaros todos los puntos que une, ¿eh? Vais a ver ahora. Mirad, vamos a empezar primero por aquí. Aquí ha actuado de resistencia. Aquí ha actuado de soporte porque no dejaba. Aquí ha actuado también de resistencia. Fijaros aquí. Mirad esta mecha. Aquí también ha actuado de resistencia. Aquí, mirad qué zona clarísima que también ha actuado de resistencia. Podemos seguir. Mirad aquí. Aquí es todo lo contrario. Aquí ha hecho un soporte. Aquí ha hecho otro soporte. La misma zona. Primero actuó de resistencia y después de soporte. Aquí también de soporte, el cual, después de tanto ser atacado, al final acabó siendo roto. Vale, fijaros en el análisis que estamos haciendo sin indicadores, ¿vale? Porque estos son las herramientas, las de TradingView, ¿vale? Son herramientas, pero no son indicadores. Los indicadores los tenemos en la pestaña de indicadores, ¿vale? Que son medias móviles,
fractales, un largo etcétera. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Seguimos trazando líneas, a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, mirar aquí, esta otra zona clarísima también, ahí la tenemos, ¿vale? Es otra zona de resistencia, que esta zona de resistencia y esta zona de resistencia pueden ir unidas, ya que aquí solamente es un mechazo, pero yo las he querido separar simplemente para que veáis que son zonas que todo podría ser la misma zona, ¿vale? Aquí tenemos esta otra zona, si os fijáis, son zonas que están muy juntas todas y que al final todas hacen la misma zona. Vamos a ver otra por aquí. Esto es lo que os intento comentar. Si yo aquí marco una línea, va a haber un punto que sobresalga, pero sin embargo, si lo marco como un área, veis que también se corresponde, ¿vale? Se corresponde porque aquí ha hecho de resistencia, aquí ha hecho de resistencia y aquí también, porque el precio ha sido devuelto, aunque nos ha engañado ahí un poco con un mechazo, pero el precio ha sido devuelto y además rompiendo el soporte anterior y bajando a niveles inferiores, ¿vale? Donde tenemos también otro claro soporte. Bueno, seguimos, que todavía hay más por ahí, seguro que lo veis. Aquí, ahí la tenemos. Mirar esta zona de soporte, muy fuerte también, muy fuerte, porque mirar cómo se soporta el precio aquí, cómo se soporta el precio aquí, cómo se soporta el precio aquí, hasta que finalmente el precio fue rechazado. Bueno, yo creo que de momento no voy a marcar más nada. Podría marcar aquí, que es donde estamos ahora. Vamos a ver, porque aquí, si nos fijamos bien, estamos ante una resistencia. Vamos a ver si nos lleva hacia algún punto. Vale, ya he encontrado ese punto. Si os fijáis, es unir puntos. Y esto vale para todas las temporalidades, ¿eh? Mirar, zona de resistencia, zona de resistencia. Veis que es la misma zona que acabo de marcar. Mirad qué zona de resistencia teníamos aquí también. ¿Que coincide esta zona de resistencia con esta zona de resistencia? ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. No es coincidencia. El precio se mueve así y los soportes y las resistencias siempre se respetan. Lo que no sabemos es con qué resistencia o con qué soporte nos vamos a tropezar, ¿vale? Porque yo ahora mismo, si en el precio actual que estamos, alargo todo esto un poco, vamos a ponerlas todas al mismo nivel, hasta aquí también, vamos a alargarlas todas. Ahora vais a ver por qué. Esta también, que viene a ser la misma, pero después, si el precio sube, se puede frenar en la primera o en la segunda o en la tercera resistencia, ¿vale? Así que, aunque sea la misma zona, son diferentes áreas, ¿vale? Vamos a estirar aquí esto. Bueno, esto es una zona interesante. ¿Por qué? Porque el precio, si ha bajado hasta aquí y ha bajado hasta aquí buscando este nivel de soporte, quiere decir que es muy probable que, aunque se haya dado la vuelta al precio, venga a buscar estos niveles, ¿vale? Así que este es un punto que podemos tener en cuenta. Fijaros de qué manera estamos analizando el mercado, o podemos ahora mismo proyectar lo que puede pasar. Vamos a ver si tenemos por aquí otro punto, que sería concretamente el punto en el que está ahora el precio. Vamos a ver. Bien, esto era lo que yo quería buscar. Ahora sí que lo tengo mucho más claro y vosotros seguro que también. Fijaros bien, os voy a mostrar por qué he trazado esto aquí.
Bueno, en primer lugar, aquí hay un claro soporte. Si continuamos la línea, mirad con lo que nos encontramos, con que aquí ha habido una zona de resistencia. ¿Coincidencia? No, ya lo he explicado muchas veces. Donde primero hay una resistencia, después hay un soporte. Ahí lo tenéis. Y si seguimos, mirar con lo que nos encontramos aquí. Otra zona de soporte pasada, ¿vale? Y eso que solo estamos analizando este tramo. Si seguimos hacia atrás, seguimos enlazando puntos. Está, digamos que el mercado entre sí, con soportes y resistencias, está interconectado, todo el mercado. Entonces podemos localizar esas zonas fuertes. Ya veis que ni tan siquiera estamos mirando para el volumen. El volumen podemos mirar por si vemos una vela de estas características, sabemos que es porque están entrando manos fuertes. Estas velas no son de personas de a pie, como yo o como tú que estás viendo el vídeo. Estas velas de esta dimensión es porque aquí ha entrado la mano de institucionales. Estos son manos fuertes, Entonces, en el momento que hay un movimiento de este tipo, es cuando debemos de tener cuidado. No porque el precio vaya a bajar a cero, no. Es porque después de ese precio, cualquier punto en el que se frene va a ser un punto fuerte. Y si os fijáis, este es el punto más fuerte que hay. Mirad, resistencia por arriba, soporte por abajo, soporte, resistencia, más resistencia. Veis que es un punto clave, este punto central de aquí. Y esto me lo está confirmando. Aunque pueda parecer una tontería, esto me lo está confirmando. Hay muchas personas que no saben utilizar el volumen correctamente, que lo que hacen es ven mucho volumen y dicen pues vamos a hacer un long, o ven mucho volumen rojo y dicen vamos a hacer un short. No es la utilidad esa, la del volumen. La utilidad real o eficaz de usar el volumen es para diferenciar los movimientos de las manos fuertes a las manos débiles. Las manos débiles son estas. Estos son manos débiles. Todo esto son manos débiles. Pero cuando veamos este tipo de mechazos, ¿vale? O como este, o como estos, pues mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, es que vemos una salida importante de dinero por parte, bien sea de una noticia muy negativa, que es lo más probable, o que X inversor ha vendido sus criptomonedas o una parte muy grande de su capital, por ejemplo, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo es que podemos nosotros hacer trading aquí y operar? Bueno, tenemos zonas de soporte, de resistencia, no nos hace falta más, tenemos la acción del precio con nosotros y ahora ya lo tenemos todo marcado, ¿vale? ¿Ante qué nos encontramos? Vamos a mirar el presente, lo último que tenemos, estamos en el par de Bitcoin USDT, ¿vale? Por lo pronto vemos una caída fuerte, vamos a analizar esto bien, bueno, vamos a empezar por aquí, caída fuerte, rango, lateralización apoyado en un soporte fuerte, el cual de tanto rebotar, al final se ha roto porque estas cosas pasan, cuando es muy atacado un soporte, al final se debilita y se termina rompiendo, y esto lo podemos ver también en otras zonas. Mirad aquí, se ataca a la resistencia, rechazo, se ataca a la resistencia, rechazo, se ataca a la resistencia, rechazo, hasta que se ataca, se debilita porque ya viene débil de tanto atacar y al final mirar que ya ha tocado un nivel superior, ¿vale? Y aquí ahora mismo pues estamos ante esa situación, se ha debilitado este soporte y el precio ha caído al siguiente soporte. Estamos en gráfico de una hora, ¿vale? Pero si nos ponemos en gráfico de 5 minutos, vamos a ver operaciones más claras. ¿Cuándo entraríamos aquí? Bien para hacer un long o un short. Ya os digo que al estar en una hora, pues bueno, aquí nos podríamos tirar aquí días o semanas, ¿vale? Lo ideal es, si vamos a hacer trading diario, continuo, pues que os pongáis en una temporalidad de 15 minutos, sería lo adecuado. Bien, entonces, ¿cuándo operar en short y cuándo operar en long? Pues simplemente es cuando rompa una zona fuerte. El precio, mientras vaya así, haciendo sus cosas, no tenemos nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer long o short simplemente porque creemos en la Virgen? No podemos, eso son locuras, eso es en el casino, aquí no. Entonces, ¿cuándo haríamos una operación en long? Bueno, pues en el momento que una vela cierre por encima de este área, no que llegue la mecha y luego baje, ¿vale? Hasta aquí, no, porque eso no es romper. Romper es que la vela, si esto es la vela, que la vela termine aquí y aquí empiece otra vela. Aunque la siguiente vela sea bajista, da igual, pero la zona ya está rota.
esta zona ya estaría rota. Entonces ahí sí podemos operar en long. Y en el caso contrario lo mismo. Si el mercado está por aquí, no hace nada, no se mueve, no rompe ninguna de estas zonas, no entramos. Pero en el momento que una vela cierre por debajo y empiece una nueva vela por debajo de esta zona, ya lo que antes era soporte seguramente vaya a pasar a ser resistencia en un futuro, y después ya nos toca visitar el siguiente soporte, y esto que antes era un soporte pues pasa a ser una resistencia, y esto pasa a ser el soporte. Y así es como se trabaja, amigos. Ya os sé que hay que tener mucha paciencia, demasiada a veces, pero bueno, ya os digo que estamos en gráfico de 1 hora, que nosotros si por ejemplo nos vamos a gráfico, vamos a poner de 5 minutos, bueno, lógicamente aquí en 5 minutos las zonas no van a coincidir de la misma manera, pero simplemente es para que lo veáis, que aquí ya el precio ya se mueve de otra manera. Aquí ya podemos marcar otros puntos diferentes, tenemos otras áreas diferentes, todo diferente. A ver dónde ha quedado lo que he marcado antes. Mirad cómo cambia de una temporalidad de 1 hora a otro, que aquí estaba marcando las zonas de soporte y de resistencia, ¿vale? Si seguimos el gráfico, a ver, las zonas se corresponden, claro que se corresponden, pero no son las que tendríamos que operar en esta temporalidad. Si estamos en 5 minutos, tenemos que buscar, por ejemplo, una zona de la gráfica que queramos analizar, nos venimos aquí y aquí simplemente pues hacemos lo mismo que hice yo antes en 1 hora. ¿El qué? Pues bueno, pues empezar a trazar por aquí líneas, mejor con el rectángulo, un consejo, ¿vale? Para coger áreas, marcamos todas las áreas y después ya vamos analizando, viendo cómo va rompiendo esas zonas de soporte y de resistencia. Y así de fácil se hace trading simplemente con la acción del precio, simplemente, amigos. Esto, como veis, no es una estrategia en sí, simplemente hemos analizado el mercado y viendo que sí se pueden buscar oportunidades tanto en long como en short si el mercado nos lo permite, si se rompen esas zonas fuertes. Así que la respuesta a si se puede operar sin indicadores es un rotundo sí, es un rotundo sí. De hecho, yo muchas veces lo hago. En temporalidades altas, En temporalidades así tan bajas no me gusta operar así sin indicadores, más que nada por la propia volatilidad y el riesgo que eso puede conllevar. Pero en gráfico de media hora en adelante, sin indicadores. El volumen nos puede ayudar, como veis, este tipo de movimientos, este tipo de velas nos puede ayudar un montón. ¿Por qué? Porque sabemos que estos movimientos es por algo. No es un movimiento normal. Esto es producto, en este caso es una vela positiva, pues puede ser producto de una buena noticia o puede ser producto de que una empresa ha comprado Bitcoin o que ha salido, como os digo, una noticia de que tal empresa va a empezar a adoptar Bitcoin o tal país va a empezar a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal o alguna noticia de interés. Siempre estos movimientos no son de personas de a pie. Y bueno, amigos, ahora sí, me despido de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Quien no esté suscrito al canal, que se suscriba. Por otro lado, también tenéis el grupo de Telegram para entrar cuando queráis y el enlace del exchange en el que estamos, ¿vale? Binx Exchange, de bajas comisiones, cuenta demo y un montón de cosas más. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.